Síguenos en youtube.tv/Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, aquí en Bonita Radio por Internet. Y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muy entusiasmado con el tema que vamos a discutir hoy. Dentro de la seriedad y la solemnidad, por otro lado, que pienso que requiere. Sin duda alguna, es un tema urgente, un tema que habla de duelo, pero también habla de complejidades históricas y que trae mucho debate, especialmente, digamos, en todas las vertientes, pero nos interesa también esas discusiones que se dan dentro de lo que llamamos las izquierdas múltiples. Y de alguna manera, pues, queremos titular este programa como intelectualidad y cotidianidad en Europa frente al avance de la intolerancia xenófoba, y también dentro de ese mismo título hacer sobre lo que llamamos la islamofobia. Obviamente en el contexto o a raíz de los últimos sucesos, los atentados, los asesinatos de periodistas, caricaturistas de la revista Charlie Hebdo, no sé cómo se pronuncia en francés, pero más o menos así, que obviamente todos y todas pues de alguna manera hemos visto a través de los medios y las redes sociales. Así es que en esa misma dinámica queremos traer y hemos traído a un invitado, una persona que nos puede hablar sobre este tema, dado a su expertise y también sobre sus experiencias vividas en Europa durante muchos años. Con nosotros está una persona que es doctor en ciencias políticas, ha sido profesor en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y actualmente es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales en el recinto de Bayamón. Además, trabajó por varios años en el Transnational Institute y fue codirector del Instituto de Investigación e Información en Ámsterdam, en Holanda. Con nosotros tenemos el gusto de tener y presentar al doctor Antonio Carmona Báez. Bienvenido, Antonio. Bueno, saludos. Saludos a todos los radio oyentes de Bonita Radio y de Puerto Crítico. Gracias, Juan Carlos y Miguel, por esta invitación. Claro que sí. Antonio, se me hace difícil este tema. Uno de alguna manera dice, bueno, ¿y cómo empezamos, no? Y tal vez uno dice, bueno, pues vamos a empezar por el principio, vamos a empezar tal vez definiendo términos, o vamos a empezar a hablar sobre un poco de la historia, que obviamente es muy amplia y que no da para una hora de un programa, pero tal vez pellizcar y tocar algunas cosas que son importantes para ir entendiendo esta relación. Cuando hablamos de islamofobia, ¿qué queremos decir? Y aparte de eso, ¿cómo eso entra dentro de toda una historia de lo que hemos llamado Europa, que incluye, aunque no lo que hemos querido ver, muchas poblaciones, no solamente lo que estamos acostumbrados a ver como europeos, que son esos hombres y mujeres blancos de un lugar allá arriba, sino que incluye muchas otras poblaciones. ¿Qué podríamos empezar a hablar en términos
de esa historia más reciente o de esa historia más antigua también con estas relaciones. Sí, como bien dices, Juan Carlos, la historia de Europa, Islam, es reciente así como antiguo. Conocemos bien la historia de la presencia islámica en el sur de Europa, ¿no? Bueno, desde 700 hasta 1492, o sea, pues, España ha estado debajo, ¿no? de la civilización islámica, por decirlo así, más tiempo que la civilización cristiana, y la influencia, pues, todos los historiadores pueden testificar, ¿no? De lo que han encontrado, la evidencia de la presencia o de rasgos de esa civilización, ¿no? Sobre nosotros, sobre los hispanos, los latinos en general, pero por toda Europa, ¿no? Por ejemplo, en Holanda hay evidencia de presencia islámica desde el siglo XVII, el siglo en que se desarrolla el comercio holandés, ¿no? Y la presencia de muchos también comerciantes musulmanes en esa región. Así que no podemos hablar de una aparición de repente, ¿no? Repentina de la cultura islámica en Europa. Pero en la historia moderna, vamos a decir la historia más reciente, vemos algunos hechos, ¿no? Algunos, no sé cómo decirlo, consideraciones o cosas que debemos tomar en consideración. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de la ayuda financiera de Estados Unidos a Europa con el Marshall Plan. Vemos una reconstrucción de Europa después de la guerra y una expansión económica enorme que no puede ser, vamos a decir, absorbida por la población obrera europea. Entonces, lo que pasa en los años 60 y 70 es que los gobiernos de los países europeos, así como muchas corporaciones, invitan a migrantes de países, vamos a decir específicamente norte de África, mediterráneos, sí, mediterráneos y de Turquía también. Vienen también trabajadores de España, Italia, Grecia, pero para propósito de lo que vamos a hablar hoy, vemos una llegada, una ola migratoria de gente de Marruecos, de Algeria y Turquía. Y vemos altas poblaciones o grandes poblaciones en Alemania, en Bélgica, en Holanda, y ellos vinieron principalmente para trabajar en la construcción, ¿no? Entonces, cuando invitaron a estos individuos, vamos a decir, porque desde perspectiva europea invitaron individuos, trabajadores individuos, no pensaron bien en la cuestión de ciudadanía, las familias de estos trabajadores, muchos dejaron familias atrás y pues obviamente con las ventajas económicas, muchos quedaron con el deseo de reunirse con sus familias, llevar sus parientes, sus hijos, sus esposas a esos países en Europa. Y como nunca llegaron a un acuerdo de cuánto tiempo podían quedar, la cuestión de la ciudadanía, cuántos se puede considerar como miembros de familia, claro. Por ejemplo, vemos ahí una población vamos asentada ya entrando en su segunda generación en Europa. Eso es la cuestión de la migración de obreros del norte de África, de Turquía, es una cosa. La otra cosa obviamente es el proceso de descolonización, que afecta más bien a Inglaterra y Francia. Vemos, bueno, Francia estaba envuelto en una guerra contra la independencia de Algeria, ¿no? Y en medio de esa ruptura vemos también una ola migratoria enorme desde Algeria para Francia, ¿no? Y entonces, a partir de los 60, 70 podemos hablar de una presencia
de población migratoria de estos países, que viene de una cultura que tendemos a decir que es islámica o musulmana. Vamos a decir, porque la religión más importante para estos grupos es el Islam. ¿Qué tipo de Islam? Eso es importante, ¿no? Porque a veces hablamos de Islam como si fuese una religión, o sea, monolítica, ¿no? Y tenemos que entender que así como hablamos de otras religiones o espiritualidades, hay mucha variedad, especialmente en esa religión que se ha sido identificado con civilizaciones desde Al-Andalus en España hasta Indonesia, ¿no? El país con mayor número de musulmanes. Y las prácticas y las teologías que existen dentro son muy variadas, muy diversas. Hay musulmanes que toman alcohol, hay musulmanes que comen carne de cerdo. Yo he ido a Senegal, en África Occidental, y el Islam practicado ahí es muy distinto al Islam que se practica de sus vecinos al norte, Mauritania, o sea, en Marruecos, o en Arabia Saudita, o en Líbano, o en Irán, ¿no? Pero en Europa lo que hemos visto es una categorización de este grupo, de marroquíes y turcos sobre todo. Y es muy interesante todo lo que estás diciendo, porque sin duda alguna, si algo hemos visto en los últimos días, es la descripción del Islam como precisamente una masa monolítica, sin ningún homogénea totalmente, y los esencialismos han volado de una manera impresionante. Entonces todo lo que estás planteando es que, o sea, aquí estamos hablando de múltiples millones de personas y múltiples culturas y múltiples expresiones y, como dices tú, teologías, imaginarios, mentalidades, etcétera. Algo que muchas veces, de alguna manera, pues obviamente se borra de los medios de comunicación, y esas relaciones entre colonialismo y demás, pues también son muy necesarias traerlas a colación. Miguel, ¿algún comentario por allá? Sí, quisiera, dentro de la línea de historia reciente que estamos indagando contigo, Antonio, me gustaría incorporar a la conversación, desde tu perspectiva, todas las lateralidades más recientes en el área económica, o sea, desde el efecto de la desregulación, el neoliberalismo como cultura y como propuesta y dogma político y económico, y cómo, digamos, la situación de comunidades que en algún momento pues se vieron como mano de obra barata, empiezan a entrar entonces en crisis junto a otras comunidades trabajadoras en estos países, que pues hay unos conflictos que, aunque se dan en la arena cultural religiosa, tienen unas raíces económicas, y me gustaría escuchar de ti un poco el impacto, digamos, de esos procesos económicos políticos recientes y cómo avivan el conflicto pues, religioso cultural que estamos viendo. Bien, sí, creo que esto es muy importante. O sea, si identificamos las olas migratorias vamos a decir, de Marruecos, sobre todo, y también de Turquía, eso coincide con el despliegue de la ola neoliberal, que ya sabemos comienza con un experimento en Latinoamérica. Identificamos a Chile como ese primer experimento bajo el golpe de Estado, pero por Europa vemos también el debilitamiento del movimiento obrero, ¿no? Y entonces esto facilita a las corporaciones a invitar a trabajadores fuera de Europa para participar en el mercado laboral por un precio menor, o sea, vamos a decir, por menos pagado, menos beneficios y garantías, entrando ahí en el estado benefactor de Europa. Entonces, y eso no fue tanto el problema, porque tan rápido se integraron estos trabajadores y sus familias a la sociedad, a las sociedades europeas. Vemos el surgimiento de esto, de la socialdemocracia que llamamos la sociedad multicultural. Entonces empieza a celebrar esto y lo utiliza casi como una dogma por todas, impuesto por el gobierno.
o los gobiernos de Europa. Ahora, las prácticas neoliberales que vemos más adelante en los años 90, vemos que eso va debilitando el movimiento obrero aún más. Y lo que vemos a partir de los años 90 con las privatizaciones, con las desregularizaciones, es una situación incómoda para muchos trabajadores, vamos a decir, europeos blancos, nativos en Europa. Ahora, Europa, es importante recordar que Europa tiene un problema muy, muy profundo en su cultura, en su historia. Cuando llega crisis económica, cuando hablamos de crisis económica, cuando hablamos de competición, alta competición o concurrencia dentro del mercado laboral, siempre se busca un chivo expiatorio. Exacto. Esto lo hemos visto en los años 30, 20 y 30 en Europa, entre las dos guerras mundiales. En aquel momento ese grupo fue los judíos, ¿no? Que también, o sea, se puede identificar como una religión. Pero lo que pasa en Europa es que las religiones se convierten en grupos étnicos y por eso podemos hablar de la racialización de estos grupos minoritarios. Y yo quisiera enfatizar esto de los minoritarios, porque sí, podemos hablar de una gran presencia de musulmanes en Europa, pero no llega más allá del 10%. O sea, en Francia mismo, que es el país con mayor concentración de musulmanes o de gente que viene de países mayormente musulmanes, no llega a 9%, o sea, es 8,5% de la población podemos identificar como esto. Es decir, pero claro, si uno ve la prensa, pues pensamos que, bueno, hay una invasión, de que las hordas, ¿no? Y, o sea, las protestas inmediatamente después de estos sucesos, atentados terroristas, ¿no? Que vimos este mes, la marcha, estaban llamando por una concentración, una marcha en contra de la islamización de Europa, pero fíjate qué ridículo es esto, o sea, islamización cuando solamente 8% de la población se considera musulmán. De ese 8%, no sé si los fundamentalistas llegan a 1%, o sea, 1% de ese 8%, o sea. Y eso puede ser mucho. Y entre los fundamentalistas, ellos que están dispuestos a levantar armas, o sea, debe ser aún menos, mucho menos ahí. Así que hay que mirar esto, lo que está pasando ahí críticamente, ¿no? Y hay mucho que decir sobre la presencia de musulmanes en Europa, o sea, y mirarlo también de la perspectiva económica, política, ¿no? Y así como cultural. Pues vamos a eso, vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo, donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido, noticias, datos, predicciones, entrevistas y más en El Añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando de islamofobia, intelectualidad y cotidianidad en Europa frente al avance de la intolerancia xenófoba, con Antonio Carmona Báez. Antonio, estábamos hablando a partir de la pregunta de Miguel sobre el neoliberalismo y nos estabas explicando de cómo, pues, definitivamente el neoliberalismo ha tenido un efecto muy fuerte en contra del movimiento obrero y que durante las crisis económicas esos trabajadores europeos blancos, pues de alguna manera, pues sí, se sienten amenazados
y los grupos, sobre todo de derecha, pues aprovechan a echarle la culpa a alguien, y qué mejor que esos que llegan para echarle la culpa de que nos quitan los trabajos, etcétera. Eso también se oye aquí, a veces en unos nacionalismos muy estrechos donde se le echan la culpa a los dominicanos por los puertorriqueños no tener trabajo y ese tipo de cosas. Y son argumentos que se repiten y se repiten y se repiten, y que diferentes movimientos aprovechan para pues salir adelante en términos políticos desde una perspectiva conservadora, xenófoba, etcétera. ¿Cómo se ha visto esto? La derecha francesa y europea, porque no solamente queremos hablar de Francia, obviamente Francia viene a ser el epicentro, digamos, de la discusión, dado a los atentados de hace una semana ya o 2 semanas. Sin embargo, ¿cómo se ha visto esa proliferación de las fuerzas de la derecha a partir precisamente del neoliberalismo y también de estos atentados? Y otra cosa que me pareció muy interesante es cómo tú definiste que el Estado y los Estados europeos definían como individuos, no como colectivos, no como clases, a los que atraían. Y es interesante ver cómo el dogma neoliberal, precisamente esa cita de Thatcher clásica, no hay sociedad, solamente individuos, de alguna manera reproduce y profundiza esa visión individualista de la sociedad, y cómo todo esto tiene algún efecto en la islamofobia que vivimos hoy allá en Europa, o que se vive en Europa. Digamos, yo no la estoy viviendo sin duda. Pues sí, así que el individualismo es una característica, ¿no?, que ha sido exaltado por todo este proceso que podemos llamar, identificar como el neoliberalismo, ¿no?, donde se enfatiza pues los poderes de cada individuo y su participación en la sociedad, borrando por completo la historia de luchas, de avances colectivos, ¿no?, de la sociedad, del movimiento obrero, vamos a decir de la izquierda general, por Europa. El problema de los, vamos a decir, de los partidos de derecha no comenzaron 2 semanas atrás. Vemos que pues a través de las políticas neoliberales, a través de esto de borrar, los avances colectivos que hemos visto por toda Europa, junto con los sucesos, lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001. Ya incluso antes de eso, en los años 90, ya vemos en los medios de comunicación mainstream por Europa comentarios sobre la caída del Estado multicultural, de la sociedad multicultural, que ya no se puede apreciar esto de lo que llamamos lo multicultural, y vemos a sectores de la sociedad exigiendo a las comunidades migrantes a conformarse con lo que hay y integrarse culturalmente, ¿no? Eso fue parte de la dinámica que vemos a finales de los años 90. Bien, llega 11 de septiembre. Todavía queda muchas dudas lo que pasó ahí, pero no vamos a entrar en lo que pasó específicamente en Nueva York y Washington, pero el impacto que ha tenido eso y lo que sigue después con la guerra contra el terrorismo declarado por Bush, con la actitud y la consigna de que o estés con nosotros o estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Y lo que pasa después con la violación de los derechos humanos dentro de Estados Unidos, dentro de todo el mundo occidental, ya preparando la sociedad para entrar en guerra permanente. Aquí pues nos encontramos. El impacto del discurso de Bush sobre las sociedades europeas, con el apoyo de esa supuesta izquierda, el Partido Laboral, la Socialdemocracia, lo que vemos en Europa, vemos podemos identificar un giro hacia la derecha dentro de la izquierda inglesa, holandesa, alemana, apoyando a
a Estados Unidos, viendo que OTAN también está envuelto, ¿no? Y vemos, pensamos que después de la Guerra Fría que OTAN iba a perder significancia. Seguro. Pero vemos lo opuesto, o sea, vemos la OTAN como una organización, un proxy para llevar a cabo las intenciones, ¿no? La expansión imperialista de Estados Unidos en Medio Oriente y en África. Ahora, dentro de las sociedades europeas vemos el surgimiento de estos movimientos ya partidos políticos que encuentra su base en la clase, precisamente la clase trabajadora blanca europea. Que ha sido, vamos a decir, fastidiado, para no utilizar otro. Claro, puedes decir la palabra que tú quieras. Okay. Por la política neoliberales, por la reducción en los beneficios del Estado benefactor, por la extensión de la jornada laboral, todos otros beneficios que tenemos del plan médico, la privatización, lo vemos por muchos lugares. En Francia menos, fíjate, pero sin la educación vemos otros conflictos ahí. Surgen estos partidos, ¿no? Lo vemos en Austria, lo vemos en Alemania, lo vemos en Holanda. Me recuerdo, sí, yo estaba viviendo en Holanda cuando... Y un asesinato, de un líder de derecha. Líder de derecha, un país en Holanda donde nunca hubo ese asesinato político dentro de Holanda, sí, no en sus colonias, pero en el país ahí en Europa. Fue el primer asesinato político desde, no sé, Guillermo de Naranja, del siglo XVIII, ¿no? Sí, surge este figura populista, Pim Fortuyn, y él habla de la islamización de la sociedad, ¿no? Y habla de los problemas del multiculturalismo y aboga por cerrar la frontera a migrantes de países musulmanes. Entonces vemos aquí por primera vez una voz articulada en contra de la presencia de poblaciones migratorias en ese país. Pim Fortuyn es asesinado por otras razones también. Hay una nébula alrededor de su muerte, pero fíjate, lo mataron casi un mes antes de las elecciones. Y en el nombre, para mantener la democracia, o sea, siguieron con las elecciones y su nombre todavía en la papeleta, y él ganó las elecciones post-mortem, ¿no? De veras, yo no sabía ese voto. Un detalle, más que detalle, sí. Sí. Y vemos esto por todas partes, en otras partes de Europa también. Entonces vemos partidos políticos adoptando políticas más restringidas contra los migrantes, también contra los refugiados que venían de Irak, de Afganistán, y movimientos sociales de la extrema derecha, tipo neofascista. Aunque no vemos estos partidos entrando al gobierno, pero sí ha tenido un impacto virando los partidos de derecha y centro derecha más hacia la derecha, adoptando también un discurso anti-musulmán. Miguel. Sí, a mí me interesaría escuchar una reflexión de tu parte, ya no tanto, digamos, las dos áreas los dos áreas de antagonismo que adquieren, que son prácticamente los protagonistas de esto. O sea, no quiero hablar ya, digamos, de el bloque islámico musulmán versus Occidente. No quisiera hablar de la izquierda versus la derecha. Quisiera de alguna manera escucharte un poco para matizar la conversación en cuanto a las divisiones internas que vemos en sectores progresistas dentro de la izquierda misma, que no parecerían estar del todo inmunes a los prejuicios étnicos, raciales, religiosos, y que si algo parecería tomarnos por sorpresa, quizás algunos lo hemos estado viendo desde hace un tiempo, es que los aparentes consensos dentro del progresismo realmente no están ahí, y que hay unas divisiones y unos antagonismos que casi que lo debilitan como una fuerza
de contestación, de resistencia o de reflexión crítica. Y hemos visto como una especie de cancelación entre los distintos mensajes y reflexiones que se han dado en sectores progresistas con respecto a estos incidentes recientes en París. Y es como si las categorías de clase con las cuales muchos de estos debates se han articulado no están funcionando necesariamente, y hay una crisis hasta de nomenclatura, de términos, de conceptos. Y me gustaría escuchar de tu parte una reflexión en torno a esas divisiones internas ya dentro del progresismo y la manera de abordar estas tensiones culturales, religiosas y demás dentro del panorama europeo. Con esa muy importante pregunta, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con el doctor Antonio Carmona Báez, hablando sobre islamofobia, hablando sobre intelectualidad y cotidianidad en Europa frente al avance de la intolerancia xenófoba. Y hay una pregunta en el aire de Miguel muy importante sobre esas divisiones dentro de la izquierda. Sí. ¿Podrías abundar un poco sobre eso, por favor? Sí, muy importante. Y Miguel, seguramente fuiste testigo también de mi participación en discusiones muy calentadas en Facebook. Sobre sobre todo lo que ha pasado, lo que pasó desde en París, ¿no? 2 semanas atrás. Antes de estos atentados, recuerdo mi primer post en Facebook, fue ya para el 1 de enero, que despertamos después de tarde fiestas con la mala noticia de que bombardearon una iglesia en Suecia, ¿no? No una iglesia, tres mezquitas en Suecia, ese país escandinavo que consideramos donde hay paz y tranquilidad, etc. El próximo día salieron 2,000 personas en las calles de Estocolmo para protestar en solidaridad con la comunidad musulmana. Cosa que también me alegró mucho, porque esa expresión de amor y solidaridad por la paz, ¿no? Frente a esos sucesos violentos. Y a partir del 1 de enero, todos los días vimos ataques por toda Europa a mezquitas, sean bombas, sea poniendo fuego a las mezquitas, a escuelas musulmanas. Sabe que existen en mucha parte de Europa escuelas según la religión, pero siguen siendo públicas, aunque el Estado puede ser laico. Vemos varios ataques ahí. Y entonces, pero no es hasta los atentados en París, ¿no? Donde, claro, algo mucho más grande, aquí mueren 12 personas, si me recuerdo bien, y se llama la atención. Definitivamente se convierte en el 11 de septiembre europeo. ¿Qué pasa con la izquierda? Yo creo que hay un problema aquí y voy a tratar de simplificar aquí las teorías, lo que hablamos aquí. Podemos debatir. Hay un profesor boricua en la Universidad de California en Berkeley que se llama Ramón Grossfogel, claro, que ha trabajado mucho esto de lo que él llama el racismo epistemológico, ¿no? Poniendo la epistemología, las ideas, las narrativas del hombre blanco europeo, ¿no? Y la experiencia europea. Fíjate que hasta las ciencias sociales, vemos los fundamentos de las ciencias sociales en la filosofía
europea, ¿no? En muchos, y nosotros, esto no es un problema de los europeos, sino todo el mundo occidental, ¿no? Nosotros incluidos aquí. Y a través de ese proceso, ¿no? Que identifican con la modernidad, lo que hemos estado haciendo es silenciar otras narrativas, ¿no? Incluyendo sobre todo lo indígena, lo africano, pero también en los procesos coloniales, vamos a decir, de colonialismo en América Latina, en África y en Asia también. Yo identifico esto como el origen del problema, ¿okay? Porque en la narrativa europea moderna vemos esa evolución del feudalismo hacia el capitalismo, o es decir así, lo premoderno a moderno, donde la iglesia empieza a perder ese lugar privilegiado del conocimiento, ¿no? Y reemplaza la iglesia con la ciencia moderna, ¿no? Ahora, nosotros como progresistas, seamos en Europa, seamos acá en América Latina, el Caribe, pues quisiéramos identificar con ese secularismo, ¿no? Muchos, bueno, optan por el ateísmo, ¿no? Que es mucho más común dentro de ese sector progresista y la izquierda, y por más radical que sea, más ateo, más secular y más ateo. Se pone. Entonces, dentro de esa narrativa, vemos todavía esa, no sé si decirlo, binomio y dicotomía entre los que son dotados, los que son iluminados y los que no son iluminados, ¿no? Y entre los que son iluminados son obviamente ese sector progresista, liberal, ¿no? Que tiene como base de sus valores el liberalismo universal, ¿no? Que surge de Europa con los principios democráticos, etcétera, y el secularismo, muy particular en Francia. Vemos ahí que el Estado pues se convierte, bueno, es un Estado secular, donde en el sistema, por ejemplo, el sistema educativo pues no se permite, se supone, expresiones de religión, ¿no? Para las comunidades migrantes en Europa, ¿no? Ese liberalismo universal que se practica en Europa, o sea, donde se va evolucionando en todas las ramas de educación, en la política, en salud, vemos también ¿cómo se dice? El silencing. El silenciamiento, vamos a decir, de otras narrativas, de otros grupos, sobre todo del inmigrante, ¿no? Y incluso de las espiritualidades, ¿no? Eso es un tema que puede ser muy complejo, pero es muy importante, porque, mira, volviendo a las discusiones por Facebook, creo que la mitad de mis amigos en Facebook son ateos, se consideran ateos, o por lo menos ahí a favor del secularismo, se identifica con la izquierda general, pero no entienden que en Europa, cuando se habla de religión, no están hablando de las creencias, no sé, de las personas, ¿no? Las ideas religiosas. En Europa se habla también del grupo étnico, ¿no? O sea, podemos hablar de la racialización de estos grupos, ¿no? Entonces, el discurso que utiliza a ellos de la derecha, así como los de la izquierda progresista, es que esta gente viene de comunidades o de culturas atrasadas, ¿no? Podemos decir que son atrasados porque creen en Dios, porque ellos no creen en la división entre la iglesia y el Estado, no tienen la misma narrativa que tenemos nosotros. O sea, bueno, claro, pregunta a esta misma gente qué piensan de los indígenas, ¿no? Que tampoco hacen, muchas poblaciones indígenas que no hacen esa división entre lo espiritual y lo material, ¿no? La naturaleza y la sociedad humana. Entonces, puede ser muy complejo, pero lo que vemos en Europa es precisamente esto, donde la izquierda, la izquierda amplia, o sea, desde la socialdemocracia hasta lo más radical, no reconoce esta racialización de grupos migratorios y
cuando digo racialización, la inferiorización de su cultura y de sus ideas. Entonces, identificando a algunos, para muchos de mis amigos ateos dicen, a mí me importa si son cristianos o si son musulmanes, son todos religiosos, ¿no? Difícil, porque cómo uno concibe a Dios, uno cómo concibe a su religión, o sea, a su espiritualidad, eso varía entre grupos étnicos, así como individuos mismos, ¿no? Sí. Entonces, pierden pierden el tren, vamos a decir. Sí. They're missing the point. Están enfocando en lo que no donde tienen que enfocar, y eso es la cuestión de la racialización de estos grupos, discriminación, su posición subordinada dentro de la sociedad europea. Miguel, ¿qué tú crees de esto? Porque es algo que podemos discutir entre todos aquí. Yo creo que es un tema que pique se extiende y es interesantísimo y crucial dialogar. Sí, ¿no? Es fascinante, o sea, lo que estamos enfrentando aquí, pues obviamente es un supremacismo tan antiguo como eso, dentro de unas visiones occidentalistas, sí, una secularización que puede ser tan radical como el fundamentalismo religioso. Definitivo. Que entonces en el afán, digamos, o en la convicción de que hay una certeza, una superioridad moral, ética, estructural a las instituciones de Occidente, pues empiezas a clasificar el resto del mundo. O sea, curiosamente, esto es muy antiguo. O sea, sí, es el recrudecimiento, de una certeza muy problemática en su origen, y habría que decir que insostenibles hoy. Desde incluso utilizando los propios postulados, digamos, de consenso progresista. Entonces, pues, se acusan a estos grupos de una especie de, o sea, su inferioridad cultural o su alegado salvajismo se articula muchas veces en términos de una sobredosis de emociones y de emocionalidad. Sin embargo, la reacción que estamos viendo aquí dentro del progresismo, los miedos, las fobias explícitas, parece que si algo tienen, más que la racionalidad de la cual pues se las echan, realmente es un componente emocional. Sin duda. Absolutamente. Sí, porque no es un supremacismo que nazca de coordenadas analíticas. Correcto. Nace de una convicción que es enteramente emocional. Sí. Es una manera de sentirse, vamos a ponerlo así. Por eso me chocó mucho las reacciones que literalmente atacaron y se burlaron de todo aquel o aquella que dijera pero, en el sentido de que tratara de problematizar, no justificando, es decir, se denuncia el acto, punto. Pero, y ahí empieza el pero, para explicar y buscar otros tipos de dinámicas para tratar de entender, para tratar de analizar, para tratar de buscar los matices, al fin y al cabo para tratar de desarrollar un pensamiento complejo como tanto se predica en la izquierda. Y entonces cuando se trata de desarrollar ese pensamiento complejo en situaciones que obviamente son muy emotivas, de repente, espérate, que te estás yendo tal vez a unos lugares donde supuestamente acabas justificando el terrorismo, ¿no? Sí. Olvídate, es la palabra que casi siempre, obviamente, cuando decimos esa palabra, también es un code word para hablar de musulmanes y de árabes, etcétera, etcétera, lo cual es muy problemático, sin duda alguna. Sí. No, también hay que entender, o sea, los listos que son estos de la derecha de extrema en Europa. O sea, ellos utilizan incluso manipulan los hechos, ¿no? O manipulan los medios para empujar un discurso anti-islámico, anti-musulmán. Y cuando digo anti-musulmán estoy hablando anti-migrante, ¿no? Anti-migrante. Lo que hemos visto ejemplos en Europa, en Holanda y en Alemania y en Francia, de partidos, organizaciones de derecha que sigue diciendo, mira, esta gente son atrasadas, vienen de una cultura atrasada, mira, son homofóbicos, son sexistas, ¿no? Y mira la violencia que cometen contra los homosexuales. Bueno,
me alegro mucho que, por ejemplo, en la Universidad de Ámsterdam, donde estaba trabajando un buen rato, hicieron una investigación sobre la violencia contra las minorías sexuales, ¿no? O violencia por orientación sexual, y encontraron que hubo más violencia sexual perpetuada por no musulmanes que musulmanes. O sea, eso me alegró mucho, eso fue una investigación muy importante. Pero cuando uno escucha de eso, que este grupo, esta religión es anti-homosexual, es anti-mujer, pues entonces obviamente los progresistas van a tener esa tendencia de defender los derechos de la mujer, ¿no? Si son feministas o si creen en la libertad por la diversidad sexual, también van a defender esos derechos y van a salir públicamente denunciando estos tipos de fundamentalismos, ¿no? Muy interesante. Susan Buck-Morss, que es una crítica que me parece a mí fundamental en estos tiempos, hizo un ensayo y ha hecho varias reflexiones acerca precisamente de diferentes perspectivas progresistas desde fuera de Europa, es decir, tratar de ser no eurocéntrica. Y habla en un ensayo específico, estaba hablando de la relación entre el marxismo y el islam y cómo han habido montones de pensadores en el mundo, por llamarle así, musulmán, que es un mundo diverso, etcétera, etcétera. Han habido diferentes grupos que podríamos llamarles radical, de liberación, entre otros tipos de teologías que tratan precisamente de pelear contra, debatir y sí, en la lucha interna de precisamente todas esas fuerzas conservadoras. Sin embargo, los grupos generalmente, obviamente los estados, en este caso europeos, estadounidenses, lo que han hecho es precisamente aniquilar este tipo de movimientos y apoyar los movimientos conservadores y de derecha y fundamentalistas. Entonces, de alguna manera, esos fundamentalismos casi que se nutren uno con el otro. Y ni hablar, como dice Miguel, que de alguna manera estos secularismos, que obviamente no es que estemos en contra del secularismo, pero también hay secularismos extremos, es decir, que pueden ser fundamentalistas, por llamarle así, y ni hablar del neoliberalismo, ¿no? Que en sí es un fundamentalismo del mercado. En fin, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de intelectualidad y cotidianidad en Europa frente al avance de la intolerancia xenófoba y sobre la islamofobia con el doctor Antonio Carmona Báez. Antonio, tú querías hablar sobre un tema específico que dijiste que era muy importante en la pausa. ¿Por qué no empiezas a hablar sobre eso y de alguna manera pues entra Miguel también en los últimos minutos que nos quedan? Sí, o sea, yo creo que, bueno, hay mucho que hablar, ¿no? En este tema. Sí. O sea, la cuestión, lo que está pasando internamente en Europa, pero también lo que está pasando fuera de Europa. No podemos divorciar lo que está pasando, lo que pasó hace 2 semanas, que todavía no han contestado todas las preguntas. O sea, todavía no sabemos quiénes fueron que Claro. cometieron estos actos vil, ¿no? Horrible. Y por eso digo que hay muchos paralelos con el 11 de septiembre, ¿no? 2001 y lo que pasó aquí en París, porque hay muchas preguntas, todavía no sabemos lo que está pasando, mientras el gobierno y los movimientos de derecha montan un discurso político y lo vemos reproducido en los medios sociales, también como Facebook y en Twitter, con el Je suis Charlie y Je ne suis pas Charlie, gente identificando con o sin, pero lo que vemos de los gobiernos europeos es una exigencia, ¿no? De que
todo el mundo a la calle para defender a el secularismo europeo, progresista, etcétera. Los valores de Occidente. Los valores de Occidente. Y entonces no podemos divorciar esto de lo que está pasando fuera de Europa, ¿no? Y lo que OTAN, ¿no? La Organización del Tratado Atlántico del Norte, las fuerzas militares de Europa y de Estados Unidos, lo que están haciendo ahora en el norte de Irak y lo que están haciendo en Siria. O sea, vemos una militarización de, vamos, la sociedad occidental. Nosotros lo hemos visto desde el 11 de septiembre, lo vemos más y más en Europa, la militarización de Bruselas, y también vemos un aumento en intervención occidental en África, no solamente el norte de África, sino también en Sub-Sahara, ¿no? En Mali y más presencia ahí para combatir esto del ISIS, ¿no? Entonces, identificamos a esta gente del ISIS que son fundamentalistas, el Estado Islámico, etcétera. Olvidamos por completo de que estos grupos fueron creados por las fuerzas occidentales durante la Guerra Fría, ¿no? Fueron como un Frankenstein, ¿no? Que fue creado y pues se soltó de la influencia directa de Estados Unidos, del Occidente, pero este grupo para nada representa a esas comunidades migratorias que vemos en Europa. La mayoría de los muertos son musulmanes. La mayoría de los muertos son musulmanes, exacto. Entonces, no, la gente no matan. Yo parto de la premisa que la gente no matan por la religión. La religión es utilizada muchas veces a justificar, pero la gente matan por necesidades percibidas, ¿no? Y si están reclutando entre las capas más pobres, más fastidiadas en la sociedad europea, o sea, en los Blañú, en todos los guetos que vemos ahí, vemos que pues esto es un problema social que hay que arreglar mirando hacia la política y hacia la economía. El problema aquí no es la religión. Nadie se va a montar ahí para matar por su religión. O sea, por lo menos eso no es lo que vemos, lo que está pasando ahí en esos grupos en Europa. Pero creo que sí, es importante esta militarización de la sociedad que vemos, la intervención que vemos en Medio Oriente y en África, el incremento de presencia militar de Estados Unidos en el Occidente ahí, y el discurso que están promoviendo los gobiernos centro derecha y a veces centro izquierda en Europa. Miguel. Sí, nada, quería saber un poco también o reconocer que se dan por otro lado unas convivencias cotidianas entre todas estas diferencias religiosas, étnico-culturales, que muchas veces pues no son representadas en los medios. O sea que también uno quisiera saber de tus experiencias viviendo en Europa y viendo el nacimiento de la intolerancia, pero también el surgimiento de espacios de tolerancia y de interacción entre culturas dentro de una misma comunidad social. Pero nada, el tiempo nos traiciona. Sí. Pero nada, quería una reflexión en torno a eso también. Sí, te queda con un minuto, un poco acerca precisamente de esa relación que también se ve. Bueno, creo que Europa todavía tiene que bregar, por decirlo así, hay que manejar esta cuestión de raza. Es una enfermedad que se queda dentro del corazón de Europa liberal. Que hay que resolver estos problemas y yo creo que se puede empezar a resolver estos problemas escuchando, dialogando, respetando, no silenciando, sino permitiendo a los mismos sujetos o los subalternos, si uno quiere, hablar y hacer sus propias interpretaciones. Bueno, con esa perspectiva, con esos comentarios, tenemos que cerrar nuestro programa de hoy. Es un tema que definitivamente abre una discusión más amplia y que vamos a necesitar no solamente tal vez hacer otros programas, sino que se abra la discusión a los diferentes grupos y crear nuevas posibilidades en el discurso, sobre todo, abrir ese discurso para que haya más posibilidades de liberación, por llamarle de ese tipo. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Carlos, gracias, Miguel. Y gracias, Marcel, como siempre. Gracias. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.